vamos a empezar debido al tiempo, ya como saben estamos fuera de tiempo, así que vamos a empezar este tiempo, como dije antes, un tiempo especial, el cual hemos apartado para el Señor, así que vamos a hacerlo con mucha humildad, respeto y reverencia al Señor. Como dije antes, todo lo que hagamos es el único objetivo, dar la gloria y la honra al Señor, por lo cual asimismo damos gracias al Señor porque nos ha cuidado a lo largo de esta semana y gracias a ese cuidado tenemos la oportunidad de estar aquí en este día alabándole y sobre todo dándole gracias al Señor. Como dije antes, todo lo que se haga es para el Señor, así que invito a que podamos inclinar nuestras cabezas. Nuestro hermano Alberto nos va a dirigir en oración y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por este nuevo día que nos permitiste abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por nuestra familia, nuestros parientes lejanos y cercanos, Señor. Gracias por esta familia espiritual que tenemos acá. Gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos en libertad, Señor, en este templo, a rendirte culto, Señor, a venir a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia llene este lugar y utilice todos los medios, los recursos y las personas, Dios, para tu gloria y tu honra. Bendice, Señor, a nuestro hermano que va a traer tu palabra, Señor, guiado por ti y por el Espíritu Santo. Guía la alabanza, Señor, que sea para adorarte, Señor. Trae a todos los hermanos que hacen falta que vengan, Señor, y los que no pueden venir, Señor, bendícelos en sus casas o en sus trabajos, donde quiera que estén, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén, muchas gracias, hermano. Antes de pasar al tiempo de los anuncios, me gustaría dar la bienvenida a unos hermanos que nos visitan por primera vez. Es Iván y Marixa, siéntanse como en su casa y sobre todo recordar al final del culto, presentarse, conocerles un poquito más de cada una de sus vidas. Es un gusto tenerles por aquí. Así que nada, siéntanse como en casa y sean bienvenidos. No sé si tenemos a alguien más que nos visita por primera vez. Tenemos a Antonia que está nuevamente con nosotros después de muchos días, así que no se olviden de saludar también a Antonia y hablar con Antonia. Así que nada, estamos todos en familia, les invito a que podamos pasar al tiempo del culto. Ahora sí, primero vamos a empezar por los anuncios. Como se ha venido anunciando constantemente las semanas anteriores, recordar que se celebrarán las semanas bíblicas para los niños que está organizando nuestra hermana Alicia. Hoy la podemos tener aquí y nos puede dar más información los que quieran, sobre todo informarse en qué pueden colaborar en este ministerio, ¿no? Y como decíamos la semana anteriores, hace falta mucho personal para poder organizar esta semana, sobre todo el momento de traslado, la gente aquí, Colmenar, el material, profesores y los que tengan más curiosidad y quieran saber en qué pueden colaborar durante esta semana. Y si no pueden esta semana, tenemos el siguiente anuncio, que es la siguiente semana que se celebrará aquí en Colmenar. Así que los que quieran más información y quieran colaborar a lo largo de estas semanas, pues pueden hablar con Alicia al final del culto. No sé si Alicia quiere compartir algo. Vale, de todas formas recordar al final del culto informarse, y los que no puedan pues por diferentes motivos estos días, sobre todo también hace falta mucha oración, ¿no? Porque hay mucho anhelo y muchas fuerzas para poder organizar estas semanas, pero también depende de los niños que hayan de venir, los padres que acerquen a sus hijos, y sobre todo pedir oración por eso y por los hermanos que están organizando y llevando este ministerio de compartir el evangelio fuera, ¿no? Pasamos a los siguientes anuncios. Como saben, dentro de las actividades que tenemos, el martes a las 8:30 el culto de oración, asimismo el miércoles a las 8 en Manzanares el culto de oración, y luego pasamos al culto que tenemos el horario de verano a las 11 de la mañana. Las escuelas dominicales están suspendidas hasta el próximo mes. Y luego, como ven, tenemos la agenda llena, así que tenemos muchos cumpleaños. No se olviden de felicitar a los hermanos que están de cumpleaños. El domingo 18 tenemos a Galo y Alcides.
cumpleaños de Alcides, así que no se olviden de felicitarle. Y martes 20, Janet, y tenemos a Aarón también Aarón de Edison, puede ser, sí, Aarón de Edison. No se olviden de felicitarle por el WhatsApp, que tenemos ahí a la familia de nuestro hermano Edison. Y el miércoles 21 tenemos a Jocelyn, Leonela y Allison de Manzanares. El jueves 22, Eustacio. El viernes 23, Alberto, ¿sí? Y el miércoles 28, Patricia Amador, ¿sí? Bueno, tenemos muchos cumpleaños y seguimos el jueves 29, Gualberto, y hasta por último a Nico el día 30. Así que como ven, tenemos la agenda llena. No se olviden de felicitar a los hermanos y hoy pues Alcides. Así que nada, no sé si tenemos más anuncios. Bien, pues decir que Alicia ha traído algo para compartir al final del culto por su cumpleaños, así que no salir corriendo, esperar un poquito para poder, sobre todo la hermana que ha tenido el detalle de poder traer estos presentes para compartir con el resto, ¿no? Así que al final del culto no se olviden no salir corriendo y poder hablar con los demás y sobre todo felicitar a los cumpleañeros hoy. Bien, dicho esto, pues me gustaría invitarles a abrir nuestras Biblias en Salmo 117. Salmo 117, versículo 1 y 2. Salmo 117, versículos 1 y 2. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un pequeño pensamiento que habla acerca de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hay una alabanza que en esta mañana cantaremos, entonaremos, y sobre todo dentro de esta alabanza manifiesta la fidelidad y el amor del Señor que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la gracia y la misericordia lo podemos experimentar cada uno de nosotros. Como dije antes, damos gracias a Dios por permitirnos estar en este día aquí. Y gracias a eso podemos ver la gracia y la fidelidad del Señor que se manifiesta en cada uno de nosotros. Dice en este versículo, Salmo 117, 1 y 2, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dentro de estos versículos, el salmista hace un llamado a su pueblo para alabar al Señor por su gran amor, por su fidelidad y su misericordia constante hacia su pueblo, por la salvación que habían obtenido de los gentiles, por la misericordia y la fidelidad del Señor. Aquella misericordia y fidelidad que nosotros podemos experimentar y hemos experimentado en cada una de nuestras vidas, cuando el Señor ha derramado su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ese bálsamo de amor sobre nuestras vidas, el morir en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de misericordia, recordamos eso, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y asimismo el pueblo del Señor manifiesta la fidelidad, ¿verdad? En el versículo 2. Y nosotros pues constantemente asimismo en nuestras vidas podemos experimentar la fidelidad del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Y somos un ejemplo claro, ¿verdad? Y el pueblo del Señor alababa por todo eso. Y en esta mañana pues me gustaría invitarles a que podamos alabar al Señor por su misericordia y fidelidad que tiene para cada uno de nosotros, asimismo como tuvo con el pueblo en ese entonces, ¿verdad? Y hoy en día, asimismo nosotros debemos compartir hacia los demás ese amor y misericordia del Señor. Así que pues dicho esto, me gustaría invitarles a pasar al tiempo de la alabanza. Invito a que podamos ponernos de pie, sobre todo también a poder entonar estos cánticos, ya que somos solo dos en esta mañana. Como ven, seguimos en modo verano, estamos pocos de la alabanza, pero siempre tenemos el anhelo de
de alabar al Señor. Así que invito a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Bueno, mientras preparamos la batería y los instrumentos, la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y venimos hoy aquí al templo a alabar y a adorar a Dios. Venimos con corazones sinceros a dejar todas nuestras peticiones a Dios. Así que adorémoslo en espíritu y en verdad. Sabemos que Dios es espíritu. Alabanza, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros a derramar nuestras vidas delante de Él. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Me hirió el pecado. A todos nos hirió el pecado alguna vez. Todos venimos de un sitio diferente. Algunos ya nacieron con sus familias siendo cristianas, otros el pecado estuvimos y nos hirió mucho, pero Dios nos alcanzó y su mano la extendió para rescatarnos y debemos darle gracias a Dios. Perdido errante
puede dar perdón, solamente Dios y su sangre preciosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Qué bendición tan grande poder ser llamados hijos de Dios y estar aquí, día del Señor, día de congregarnos, día de rendir culto a Dios, y para Él sea la gloria. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar.
Señor y Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, venir aquí libremente, Señor, a tu casa, Señor, a poder adorarte, alabarte y sobre todo, Señor, a poder hablar de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas estas ofrendas recogidas, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos provees, Señor, a cada uno y a cada hogar que está aquí presente, Señor. Tú, Señor, obras, Señor, conforme a tu justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría a las personas que administran el dinero, Señor, para que lo hagan, Señor, todo conforme a tu palabra y todo para tu obra, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo, en nombre de ti, Jesús. Amén. Gracias al Señor porque podemos tener esta reunión libremente, ¿verdad? Y asimismo, como decía el cántico, poder estar todos aquí reunidos, alabando al Señor, ¿verdad? El Señor, el amor que ha derramado por cada uno de nosotros. Así que nada, pues me gustaría pasar al tiempo de la escuela para los niños hasta 11 años. Van a tener su clase bíblica con la hermana Nancy, niños hasta 11 años. Y los demás vamos a buscar nuestras Biblias. Los que no tengamos Biblias, tenemos detrás nuestra hermana quien nos puede acercar. No sé quién está en la puerta hoy. Así que ya tenemos más asientos libres y podemos sentarnos. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Invito a abrir nuestras Biblias. Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta aquí la lectura. Tiene la exposición nuestro hermano Carlos. Buenos días. Hay unos cuantos niños, porque se han ido y han dejado un montón de huecos. Eso es bueno, gloria a Dios. ¿Todo bien? Hace calor, ¿verdad? Estos días ha refrescado un poco, pero hoy otra vez hace calor. Bueno, el versículo de esta mañana creo que lo habréis oído predicar muchísimas veces. Predicaciones sobre el pecado, habréis oído también muchísimas veces. Pero yo en esta mañana quiero hacerla muy práctica. Hemos oído hablar del perdón de Dios, del perdón de Jesús, de que igual que Jesús se reconcilió con nosotros, estamos llamados también a la reconciliación. Pero como digo, yo quiero en esta mañana hablar del perdón mucho más personal, del perdón que nos involucra a cada uno de nosotros y del perdón del cual tenemos nosotros que derramar sobre los demás. Es verdad que vamos a ver ejemplos de Jesús, pero sabiendo que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es la cultura de la cancelación? No, ¿verdad? Una idea o un contexto que está en nuestra sociedad. Pues la cultura de la cancelación se refiere a esa práctica que hay de retirar apoyo a personas, a organizaciones, a figuras públicas debido a su comportamiento o a comentarios que se consideran inadecuados.
Vale, y muchas veces que lo que hacemos también es esa cancelación a esas personas, instituciones o figuras, no solamente porque sean comentarios inadecuados, sino porque son comentarios que no nos gustan, ¿vale? Porque hay veces que o la persona se equivoca, porque todo el mundo puede equivocarse, o simplemente utiliza pues esas palabras en un contexto no adecuado, y entonces lo que hacemos enseguida es cancelar a esas personas. Y a menudo lo que implica esto es el uso de las redes sociales para cancelar a las personas o para boicotear a alguien, lo que puede llevar al aislamiento social y profesional de estas personas. No sé si habéis seguido los Juegos Olímpicos que hemos terminado hace una semanita por ahí, pero ¿conocéis el caso de la boxeadora que boxeó contra la italiana y que en 45 segundos la italiana se retiró? Todo lo que hubo por esa mujer, todas esas críticas, aluviones de juicios y demás contra ella, porque resulta que era más fuerte. Y que luego, después de todo eso, después de que esa mujer fuera vapuleada socialmente, en redes, por mensajes incluso a ella, llegara la otra boxeadora y dijera: yo no quería que esto llegara a tanto, pido perdón porque esto no es así, tuve un mal día y esta mujer pues me ganó como me tenía que ganar, es más fuerte que yo, ya está. Pero ¿os habéis dado cuenta todo lo que sucedió? Cómo esta mujer fue, pues eso, ¿no?, vapuleada socialmente, incluso querían retirarla de los Juegos Olímpicos, negarle que pudiera volver a participar en cualquier evento de boxeo. Pues eso es la cancelación, y eso es el boicoteo que se hizo contra esta mujer. Pongo el ejemplo de esta mujer porque es el más reciente, pero podemos ver muchísimos más ejemplos en redes sociales, en televisión, en las noticias mismo, pues que a lo mejor hay pues alguien público que hace unas declaraciones que no son las más adecuadas o que nos sientan mal y enseguida prejuzgamos, enjuiciamos y cancelamos. Eso es la cancelación, ¿no? La cancelación es eso, es boicotear a esa persona, y boicotear de tal manera que puede llevar a ese aislamiento social y profesional. Y eso es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque nosotros mismos, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, hay muchas veces que practicamos esta cultura de la cancelación. Por ser algo que no nos gusta, por ser algo que teóricamente va en contra de nuestras ideas, de nuestras creencias. Es verdad que hay muchas cosas que van en contra de ellas y hay que denunciarlas, pero hay otras cosas que van en contra de aquello que yo pienso que es lo correcto, y entonces cancelo a las personas. Y todo esto afecta tanto a jóvenes como a adultos. Y el mayor problema que tenemos en la sociedad que vivimos hoy en día es cómo afecta a los jóvenes. Cómo esa cultura de esa cancelación afecta a nuestros hijos. Porque son diferentes a los demás, porque el grupo de amigos que tienen pues quieren que tu hijo, mi hija, tu hija sea como ellos y no lo quieren hacer, y todo eso lleva a la cancelación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo esto se puede llamar acoso, se puede llamar bullying, y luego está el ciberacoso y el ciberbullying, y hay tantos y tantos jóvenes que entran en depresión. Y el problema no es la depresión, que es un problema. El problema es lo que viene muchas veces detrás de la depresión, que es en algunos casos el suicidio. Porque no aguanto más que me estén cancelando, que me estén diciendo, que me estén juzgando, que estén diciendo cómo tengo que ser o cómo tengo que dejar de ser. Y todo porque soy diferente. ¿Cómo actuamos nosotros ante eso? ¿Cómo deberíamos, como cristianos, como hijos de Dios, responder a esta cultura de la cancelación? ¿Cuál es nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios,
en esta sociedad en la que vivimos, en la que el juicio es un continuo. Se enjuicia sin saber nada de las circunstancias de la otra persona. ¿Y qué nos enseñó Jesús sobre todo esto? Sobre el perdón y la restauración. Vamos a ver un ejemplo de Jesús. Y es uno de los ejemplos, yo creo que uno de los más claros que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y es cuando a Jesús se le presenta la mujer adúltera. Allí en Juan capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús es confrontado, vienen todos los maestros y algunos hombres y demás, y traen a una mujer que es pillada en el acto del adulterio, ¿no? Y la confrontan con Jesús, con esa mujer sorprendida en adulterio. Un pecado que según la ley de Moisés debía de ser castigado, ¿vale? El problema es que debían de ser castigados los dos, hombre y mujer, y solo llevaron a la mujer. Los fariseos lo que buscan es atrapar a Jesús, lo que buscan es pillar a Jesús infraganti, pillarle en un renuncio, a ver qué es lo que dice Jesús, a ver hasta dónde llega Jesús, a ver si somos capaces de pillarle y de decirle, maestro, no eres tan sabio como te dices. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, lo que ocurre es que Jesús lo que hace es responder con sabiduría. Sabía perfectamente lo que había en sus corazones, pero responde con sabiduría. Y lo que hace es algo muy sencillo. Y es muchas veces lo que nosotros deberíamos plantearnos antes de juzgar a alguien. Y les invita a que, si hay alguno que esté libre totalmente de pecado, que no tenga ni un solo pecado, que tire la primera piedra. Jesús no le responde con la ley. Jesús no le responde con un sermón o con una charla increíble. Simplemente les dice, mirad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si alguno de vosotros está libre de pecado, no tiene ni un solo pecado, que tire la primera piedra. Seguramente, si alguno hubiera alzado la mano para tirar una piedra, pues Jesús hubiera dicho lo que le correspondería. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Y es lo que nosotros nos debemos plantear cuando juzgamos a alguien. Dice la palabra que empezaron a irse uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Ni uno solo fue capaz de coger una piedra. Ese pasaje nos habla de piedras físicas. Una piedra que cogías del suelo y podías tirar. Pero nosotros utilizamos piedras muchas veces emocionales, piedras espirituales. Y no somos capaces de comprender que no estamos libres de pecado. Y juzgamos y prejuzgamos y lanzamos esa primera piedra. El Señor Jesús no nos enseña esto. El Señor Jesús lo que nos enseña es que el perdón tiene que ser radical. No hay medias tintas en el perdón. Tiene que ser algo radical, tiene que ser un perdón absoluto. Y absoluto significa sin rencor ninguno, perdonando sea cual sea la cosa que se haya hecho. Y Jesús no solo evitó la condena a esta mujer, sino que también dirigió la atención a esa necesidad de ese autorreconocimiento de que eran pecadores. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, autorreconocer que somos pecadores, que cometemos pecado, que somos hijos de Dios, sí, pero no estamos libres de cometer pecado. No voy a preguntarte cuántos pecados has cometido en esta mañana, no lo voy a hacer. Pero si hacemos ese autorreconocimiento, alguno habremos cometido. Sea de palabra, de obra o incluso de omisión, pero alguno
habremos cometido. Y eso es lo que se nos pide, y eso es lo que hace aquí el Señor, autorreconocer esa necesidad de ver que somos pecadores, pero también autorreconocer que también necesitamos derramar de misericordia para con los demás. Tenemos un Dios que es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero es que nosotros también tenemos que derramar misericordia para con los demás. Eso es lo que se nos pide. Y eso es lo que nos enseña aquí Jesús. Su respuesta nos enseña que todos, absolutamente todos, somos pecadores y estamos en esa misma necesidad de perdón que esta mujer. Quizá no vivas en pecado, eso es verdad. Hay que diferenciar entre aquellos que son carnales y espirituales. El carnal es el que vive continuamente en pecado, ¿vale? Y el espiritual no está libre de pecado, pero no vive continuamente en pecado. Pero sí que hay veces que cometemos pecado. Y termina este pasaje en el versículo 10 y 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y me supongo, quiero imaginarme a Jesús hablando con esa mujer y diciéndole esto con toda esa compasión, con todo ese amor y con toda esa misericordia que solo Jesús, Dios, puede derramar. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No se nos dice nada más, pero yo me imagino que esta mujer, cuando escuchó las palabras del Señor, las palabras de Jesús, su vida tuvo que cambiar radicalmente. No porque resulte que, bueno, pues fíjate, pues me ha dicho que me ha perdonado y ya está, sino que por las palabras y cómo se lo dijo Jesús, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay mayor poder, y lo digo en serio, para transformar vidas que ofrecer perdón. Cuando uno ofrece perdón, cuando uno perdona, está transformando vidas. Porque lo que estás haciendo es quitando una carga enorme a la persona que recibe el perdón. Pero también te estás quitando una carga a ti mismo, porque estás ofreciendo perdón. Tenemos que pensar y tenemos que reflexionar cuál es la importancia de examinar nuestros propios corazones, de reconocer que somos pecadores, de antes de juzgar a los demás, saber que nosotros también pecamos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Antes de quitar la paja del ojo ajeno, mira la viga en el tuyo propio. Porque a veces tenemos una viga del 15, pero no lo queremos reconocer. ¿Cómo respondemos cuando alguien comete un error? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos hace algo? ¿Juzgamos? La mayoría de las veces sí. Y lo reconozco, la mayoría de las veces sí. Juzgo y prejuzgo. ¿O actuamos con misericordia? Pocas, muy poquitas. A no ser que haya sido algo muy pequeñito, entonces sí, bueno, pues tampoco lo que me ha dicho tampoco es tan grave. Me ha llamado grande. Quería decir gordo, pero me ha llamado grande. Bueno, eso se perdona. Pero hay otras cosas que dices, no, eso no. Pues el Señor nos pide que derramemos esa misericordia en cualquier circunstancia. Ahora, tenemos que pensar también que el perdón es un acto de gracia. Es verdad que estamos hechos y todos lo reconocemos, y si alguno no lo reconoce, que levante la mano, pero todos reconocemos que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto es sí, esto es no. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa estar creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué implicaciones tiene para mí
el ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo que significa es que soy todopoderoso, como Dios. Soy omnisciente, como Dios. Soy omnipresente, como Dios. No. Lo que significa es que atributos que Dios tiene, y que tiene, claro, en un grado superior, los derrama en nosotros y por lo tanto nosotros podemos derramarlo sobre los demás. Dios es amor, ¿verdad? Eso es cierto, ciertísimo. Pues igual que Dios derrama de su amor para con nosotros, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer? Derramar de ese amor para con los demás. Bien. Dios es compasivo, ¿sí? Otro atributo de Dios. Pues igual que derrama compasión con nosotros, nosotros debemos derramar compasión a los demás. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es justo, en un grado sumo, pero también nos dice, vosotros también tenéis que hacerlo. Ahora, Dios derrama de su gracia sobre nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Efesios 2:9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir algo bueno que no merecemos. En términos bíblicos es el favor inmerecido de Dios. Algo que Dios nos da sin merecerlo. De forma gratuita. Sin esperar nada a cambio. Simplemente porque nos ama. Y el perdón es una expresión concreta de esa gracia. Dios nos perdonó, ¿dónde? ¿Dónde? En la cruz, cuando su Hijo murió allí en la cruz. Pero nos perdonó porque Jesús pidió perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús muere en la cruz y Dios perdona nuestras culpas porque cargó en Él todas nuestras culpas. Y ahí en ese momento es donde derrama de esa gracia sobre todos nosotros. Aquellos que quieran cogerla, que quieran aceptarla, muy bien. Los que no, muy bien también para Dios. Porque Dios dice, si la quieres bien, si no la quieres bien también. Es tu decisión. Me gustaría que la cogieras, pero si no lo haces, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero esa gracia que es derramada sobre nosotros, ese perdón que es la expresión de la gracia, también se nos demanda a nosotros derramar de esa gracia de Dios hacia los demás, de ese perdón hacia los demás. El ejemplo que Jesús nos dio es el que tenemos que continuar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo, intentad hacer lo que yo hago. ¿Dijo eso? Aprended de mí. Intentad amaos los unos a los otros. ¿Qué dijo? No, amaos los unos a los otros. O sea, nos ha dado ejemplo y nos dice que nosotros podemos hacerlo. Y esa gracia, ese perdón es ese acto de gracia que es derramada sobre nosotros y nosotros podemos hacerlo con los demás. Un ejemplo de esa gracia derramada. Lucas capítulo 19 y versículos del 1 al 10. El ejemplo de Zaqueo. Todos sabemos quién era Zaqueo, ¿verdad? Vale. Zaqueo era un recaudador de impuestos y era un señor despreciado por su pueblo. Además, por lo que leemos, encima era una persona que engañaba a la hora de recaudar los impuestos. ¿Verdad? Pero a pesar de su reputación, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se acerca a él y decide comer con él. Lo visita en su casa y como resultado, Zaqueo experimenta esa gracia derramada sobre él, ese perdón derramado sobre él. Y como consecuencia experimenta un cambio radical en su vida. Vamos a verlo, vamos a leerlo.
en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Jesús tenía la necesidad. Sin embargo, le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo diría: ¿qué necesidad tienes de posar en mi casa? Sigue diciéndonos el relato bíblico. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Os acordáis de la cultura de la cancelación? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oye, ese es pecador. Nosotros no, pero él es pecador. Pero nosotros no, ¿eh? Pero oye, entras a casa de uno que es pecador. Nosotros no. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. ¿Os acordáis de ese fariseo, verdad? Eso es lo que están haciendo aquí. Que este es pecador. Nosotros no. ¿Cómo entras en casa? ¿No has entrado en casa nuestra, que no somos pecadores, y entras en casa de este? Madre mía, ya te vale, Jesús. Sigue diciendo el texto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cambio radical en la vida de una persona. Jesús, versículo 9, le dijo: hoy, que me era necesario posar en tu casa, hoy, dice, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar a aquellos que se decían que no eran pecadores, sino que vino a buscar a los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En que aún siendo pecadores, ¿quién? Yo. Cristo murió por nosotros. A pesar de su reputación, Jesús lo visita y como resultado, pues experimenta ese cambio radical en Zaqueo. El perdón de Jesús llevó a Zaqueo a la restauración y a la transformación. El perdón no es solo un acto aislado, sino que es el comienzo de una nueva vida. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿qué ocurre en nuestra vida? ¿Cambia o no? De forma, es una nueva vida. Es ese nuevo nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo. Una nueva vida. Llevó a Zaqueo a la restauración y a la transformación. Y ese perdón, como digo, pues es comienzo de esa nueva vida. Pablo dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a dar perdón. Tenemos que pensar, y me gustaría que en esta mañana pensemos en esas situaciones donde necesitamos ofrecer perdón. Incluso cuando no sintamos que la otra persona lo merece. Hay veces que pensamos que la otra persona no lo merece. Pues incluso ahí tenemos que ofrecer perdón, compartir el perdón, dar perdón, libera al que lo otorga,
como al que lo recibe. Y lo que hace es transformar la vida de uno y de otro. Porque lo que hace es volver a unir una relación que estaba rota. ¿Cómo estaba nuestra relación con Dios? Muerta, separada, alejada. Sin embargo, cuando Jesús muere y ofrece el sacrificio por nuestros pecados y pide perdón por nuestros pecados y Dios da perdón, ¿qué es lo que ocurre con esa relación? Se vuelve a unir. Por lo cual dice la palabra que clamamos, Abba, Padre. El velo se rompe y tenemos acceso al Padre. Ahora hay riesgos en esa falta de perdón y los riesgos son amargura y divisiones y hay consecuencias espirituales y sociales. La falta de perdón, el no ofrecer perdón, puede generar raíces de amargura y esas raíces pueden germinar en una planta de odio y de repulsión hacia la persona que no perdonamos y que solamente, y esto lo digo muy en serio, solamente va a afectar a nuestra relación con Dios. Solamente va a afectar a nuestra relación con Dios. No solamente a nuestra relación con Dios, sino a nuestra relación con los demás. Contamina nuestras vidas, contamina nuestras relaciones humanas y lo que hace es que nosotros entonces demos pie a esa cultura de la cancelación, a evitar a aquellas personas que no me agradan porque han hecho un comentario indebido o porque han hecho esto, han hecho lo demás o no me caen excesivamente bien porque, pues no sé, porque contra no sé quién han hecho no sé cuánto, lo que sea, me da igual. Pero la cultura de la cancelación a menudo lo que hace es perpetuar ese ciclo de amargura, de división y de odio. Es esa pescadilla que se muerde la cola continuamente. Es que lo que me ha hecho no tiene perdón de Dios, como se suele decir muchas veces. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Tan grave es lo que te ha hecho? ¿En serio? Bueno, vale. A lo mejor no es tan grave, pero es que... Bueno, vale, voy a perdonar a esa persona. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que decirle? Pues es que me dijo esto, me dijo lo otro, y es que me dijo de más allá, y es que también me hizo esto, y es que esto, y entonces, pero a ver, no, es que no puedo perdonarle, entonces, ¿cómo voy? Y es ese círculo que continuamente se va viciando. ¿Os acordáis del siervo malvado? Aquel al que se le perdona esa deuda enorme. ¿Cómo sale de delante de su Señor? Contento, ¿no? Me han perdonado. Oye, qué bien. Me he quitado ese peso de encima. ¡Qué alegría! Y de repente ve a pasar a uno que le debía nada. Muy poquito. Que viene, tú me debes esto. Ah, es que no tengo. No. Prenderle y meterle en la cárcel hasta que me lo pague. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que al final él fue metido en la cárcel porque no fue capaz de ofrecer perdón. Se negó a perdonar a otro siervo por una deuda mucho menor y esta actitud fue en su propia condena. Y la falta de perdón nos atrapa en ese ciclo de juicio y de condena continuo. Y Jesús nos llama a perdonar de la misma manera en la que hemos sido perdonados. Igual que se nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que tu vida no sea la más adecuada porque has dejado brotar esa raíz de amargura. Tenemos que identificar cualquier raíz de amargura en nuestra vida y tenemos que buscar la reconciliación antes de que cause más daño. Hay un ejemplo que pongo muchas veces y es así. Si a ti se te cae una gota de sangre aquí, ¿qué es lo que haces enseguida? ¿Por qué? Porque mancha, ¿verdad? Y si la dejas ahí, ¿qué ocurre?
Penetra en la madera, se seca y cuando quieres ir a quitarla, ¿qué pasa? Te cuesta muchísimo más. Te cuesta muchísimo más. Por eso dice que no se estorbe y por ellas muchos son contaminados. Tenemos que buscar esa reconciliación antes de que cause más daño, antes de que esa herida se haga mucho más grande y entonces sea muy, muy difícil de cerrar. ¿Hay alguien a quien yo necesito perdonar para romper ese ciclo de división? No sé. Seguramente hay alguien a quien yo tengo que perdonar. Seguramente hay alguien con quien tengo rota esa relación. Y seguramente es por una tontería. Pero yo de un granito así he hecho una montaña así. Y ahora para limpiar esa montaña, telita. Jesús nos llama al ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a la reconciliación. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y nos dio también ese ministerio de la reconciliación. Y eso lo podemos encontrar en la epístola de Corintios. Nos dio el ministerio de la conciliación. Y eso lo que significa es que estamos llamados a ser agentes de paz. Bienaventurados los pacificadores. No estamos llamados a ser agentes de odio, sino de paz, de restauración, no de división. Un ejemplo. ¿Sabéis quién fue Onésimo? ¿No? Pues está en Filemón, en la carta a Filemón. Onésimo fue esclavo de Filemón y se escapó, huyó de Filemón. Filemón, según la ley, tenía derecho a castigarlo duramente, incluso con la muerte. Sin embargo, Pablo, en la carta a Filemón, lo que le dice es que en lugar de castigarle, le perdone, le dé el perdón, ese mismo perdón que Dios había derramado sobre él. Y lo insta a recibirlo como a un hermano en Cristo. Vamos a Filemón, para que lo veáis. Justo antes de Hebreos. Dice así, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti
en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Recíbele como a mí mismo. Si a mí me amas, por ser hermano tuyo en la fe, Onésimo, también. Y merecía castigo. Sin embargo, Pablo le pide que le dé perdón. La verdadera reconciliación no solo restaura relaciones, sino que eleva a las personas a un nivel de fraternidad y de amor. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos ser embajadores de Cristo en este ministerio de la reconciliación en nuestras propias vidas? ¿Hay relaciones que necesitan ser restauradas? ¿Cómo podemos ser un puente de paz en nuestra comunidad de vecinos, en la iglesia? ¿Cómo? Muy fácil. Tomando o haciendo que el perdón sea algo activo, porque así lo que vamos a hacer es transformar no solamente mi vida, sino también la vida de los que están a mi alrededor. Yo no sé, hay algunos sí que conoceréis o habréis oído, otros a lo mejor no tanto, pero aquí hubo un grupo terrorista llamado ETA. Iba matando a políticos y a militares. Y recuerdo una noticia que salió hace ya muchos años de un preso etarra que había sido excarcelado, que estaba fuera de prisión y que se fue a vivir al piso bajo o al piso de debajo de donde vivía la madre al que él mismo había asesinado a un hijo suyo. Asesinado a un hijo de esa mujer. Claro, mucho salió en medios de comunicación y demás. Bueno, pues esta mujer tiene que estar incomodísima, tiene que estar revolviéndose porque el asesino de su hijo está viviendo justo debajo de ella y tal y cual, y esto no puede ser, esto es fomentar el odio, patatín y patatán. Bueno, le hicieron una entrevista y ¿sabéis lo que dijo? No odio a esta persona. Perdono a esta persona por haber matado a mi hijo. No le tengo ningún rencor, ningún odio. Simplemente le perdono. ¿Cuántos hubiéramos hecho eso? Conozco otro ejemplo. Un chico, hablando conmigo hace ya también algunos años, me hablaba de la difícil situación que tenía en su casa y con su familia, y en especial con su madre. Y que a los 16 años su madre le dijo: ojalá te hubiese abortado. ¿Sabéis lo que me dijo este chico? No le guardo ningún rencor. He perdonado a mi madre desde el mismo momento en que me dijo: ojalá me hubiese abortado. Quiero a mi madre por encima de todo, porque es mi madre, es quien me dio la vida, y no le guardo ningún rencor. Y me contaba cosas terribles de lo que había ocurrido en su vida, de mentiras, engaños y un montón de cosas más. Pero sobre todo lo que me decía es que no le guardo ningún rencor. He perdonado a mi madre y la perdonaré continuamente, porque amo a mi madre. Eso es lo que hace el perdón: restaurar relaciones, restaurar vidas. Y el perdón tiene poder para cambiar esas vidas. El perdón rompe ciclos de odio y de violencia y abre la puerta a la sanación y a la paz verdadera, a un espíritu en paz. Hemos leído dos versículos al principio.
Y es cuando Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? ¿Hasta 100? ¿Hasta 200? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Yo estoy seguro, estoy convencido de que Jesús en ese momento dijo: ¿Perdona? ¿Has estado conmigo y aún no has captado la idea? No sé si pensaría eso o no, pero seguramente si yo hubiera estado ahí y hubiera visto pues todo lo que Pedro vio, estaría pensando: Pedro, tío, ¿cómo le preguntas eso? Si sabes todo lo que nos ha estado diciendo. Sin embargo, Jesús no le recrimina. Jesús le dice: no te digo que hasta 7 veces o que hasta 70, sino hasta 70 veces 7. ¿Habéis hecho alguna vez esa multiplicación? Son unas pocas, ¿eh? Hasta 70 veces 7. Lo que Jesús está diciendo es siempre, de continuo, a cada momento, de una forma radical para transformar la vida de esa persona. En esta mañana, y quiero ir terminando, en esta mañana me gustaría que pensemos en esas situaciones en las que tenemos que ofrecer perdón. Pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones personales, con amigos, con compañeros, no lo sé. Pueden ser situaciones incluso comunitarias, en tu comunidad de vecinos o incluso en la iglesia. Pero que pensemos cómo el perdón puede transformar esas vidas y que necesitamos de acciones concretas. Perdonar y pedir perdón. A lo mejor escribiendo una carta, no lo sé. A lo mejor tener una conversación un poco incómoda o difícil, que es necesaria. No lo sé. Pero son pasos hacia esa reconciliación. Y si realmente lo hacemos, lo que vamos a hacer es reflejar precisamente el corazón de Dios, el corazón de Jesús, porque estamos llamados a actuar por parte de Jesús. Tenemos que recordar que el perdón es una decisión diaria, porque cada día nos van a ofender, nos van a hacer algo, pero es algo diario, continuo, necesario. No solamente para que la otra persona pueda tener una vida más tranquila, sino para que yo también pueda tenerla. Porque necesito perdonar. Y lo necesito ya. Y eso es lo que nos diferencia del mundo y eso es lo que nos hace verdaderos discípulos de Jesús. El saber perdonar en todo tiempo y en todo momento. Quiero invitaros ahora, un minutito y medio, a que en tu sitio donde estás, donde estoy, seamos capaces de orar al Señor y de pedirle esa fuerza para perdonar o para buscar ese perdón. Y que si he sido cancelado por parte de alguien, pues o marginado, buscar también esa restauración. Quiero darnos un minuto y medio para que pensemos. Pero no solamente que lo pensemos y que lo pongamos delante del Señor, sino que para que cuando salgamos de aquí seamos capaces de esa situación en la que estamos pensando, ir y reconciliarnos con quien sea. Madre, padre, hijos, hermanos, mujer, esposo, quien sea. Pero que seamos capaces de hacerlo. Minuto y medio.
Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de perdón, a vivir una vida de reconciliación, a romper con esa cultura de la cancelación y a ser embajadores de tu misericordia, de tu reconciliación, a que seamos capaces de reconciliarnos con aquellos que no solamente tenemos que ofrecer perdón, sino aquellos que también tenemos que pedir perdón. Ayúdanos a ser esos reconciliadores en este mundo tan necesitado de tu gracia, tan necesitado de tu amor, tan necesitado de ti. Ayúdanos a ser herramientas útiles en tus manos, pero sobre todo, Señor, como Jesús enseñó a Pedro, a que seamos capaces de perdonar hasta 70 veces 7 y mucho más allá. Que seamos capaces de reconocer que nosotros también necesitamos de ese perdón. Y al igual que necesitamos de ese perdón, necesitamos perdonar. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a cabo esto. Danos esas fuerzas necesarias para reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño. Y sobre todo, Señor, danos también ese valor que a veces nos falta para ponernos delante de ti y pedirte perdón por cada una de esas cosas en las que te desobedecemos y que a veces tanta vergüenza nos da y que muchas veces pues somos tan así que no queremos reconocer que a pesar de todo tú las conoces y tú sabes de ellas. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu gracia derramada sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hemos recibido la palabra del Señor. Seguro que a todos nos ha hecho reflexionar y pensar en alguna situación. Y si alguno pues ha encontrado algo que realmente le cuesta, alguien que le cuesta descancelar, o alguna persona a la que realmente tiene un conflicto, pues que el Señor también le ayude para poder solucionar esa situación y actuar como Cristo actuó. Vamos a despedirnos con una oración y luego recordar que tenemos unos bizcochos para todo el que quiera, por el cumpleaños de Alicia. Pues sí, Señor, te damos muchas gracias por este día, por podernos reunirnos aquí, por poder estar en tu presencia, y gracias por cada una de las personas que están aquí. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor, a imitarte en tu forma de ofrecer misericordia y perdón, Señor, que aún en la cruz decías: perdónalos porque no saben lo que se hacen. En la peor situación tú estabas ofreciendo perdón, Señor. Ayúdanos a imitarte y así a ser embajadores de tu reino y personas que extienden esa gracia y esa misericordia, Señor, que tú nos das. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, personas que te imitan. Por todo esto te pedimos y te damos gracias dejándolo en tu mano, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.